Hola, por aquí Alberto Medrano, su profesor. En esta oportunidad vamos a tratar los criterios de selección de acopladores ópticos, que es, digamos, el último tema asociado, el último, digamos, curso asociado al tema 1 de dispositivos electrónicos. Entonces, aquí vamos a hablar un poco sobre lo que son los optoacopladores. El optoacoplador también es llamado optoaislador. Es un dispositivo semiconductor que permite que una señal eléctrica pueda ser transmitida de un circuito hacia otro, digamos, de forma aislada. Consta de varias partes. Una de ellas es el LED emisor. Por lo general se utiliza infrarrojo, que es prácticamente un LED emisor tal cual como esto, lo que vimos en cursos anteriores, pero infrarrojo, o sea que está en la longitud de onda de infrarrojo, y un fotodetector, un fotodiodo, pudiese ser uno de estos, sensible y conectado directamente, puede estar conectado directamente a la base de un transistor, a la base de o a la puerta de un tiristor también, porque puede ser un optotransistor o un opto SCR, un optotriac. Vamos a ver unas diapositivas acá siguientes. Bueno, aquí es otra forma de representar esto. Tenemos una parte con una aislada eléctricamente una respecto a la otra, donde tenemos un claro, digamos, una clara separación de los dispositivos de bajo voltaje con los circuitos de alto voltaje, digamos, por otro lado. Entonces aquí se observa un haz de luz, puede ser visible o puede ser infrarrojo, que va a un elemento fotosensor receptor, que va a convertir nuevamente la luz en una señal eléctrica. Y aquí pues es donde viene qué dispositivo en adelante se conecta. ¿Y qué dispositivo puede ser? Bueno, puede ser un optotransistor si está conectado el fotodetector a la base de un transistor, o a un fotodarlington, o un foto SCR, o un fototriac. Aquí lo que cambia es que el fotodetector está conectado, bien sea en estos dos casos a la base del transistor, o en estos dos casos a la puerta del tiristor. Normalmente se utiliza tanto el fototransistor como el fotodarlington para lo que es el manejo de circuitos en DC, y el foto SCR y el fototriac se utiliza para los circuitos, control de circuitos en AC. Continuamos por acá, y aquí ya les voy a presentar un número de parte en particular, como tal vez he estado acostumbrando en las clases anteriores. En este caso, un optoacoplador de tipo optotriac, fabricado por ON Semiconductor, y el número de parte es el MOS 3031. Bien, aquí en parte de la hoja de datos lo que podemos observar es que tiene el terminal ánodo y cátodo en el pin 1 y en el pin 2 respectivamente. En este caso sería este y este, porque los circuitos integrados tienen un indicativo donde va el pin 1, o sea, este es el pin 1 y este es el pin 2. El pin 3 no está conectado a nada, al igual que el pin 5, es decir, que este no está conectado a nada, y por aquí este tampoco. Y el pin 4 y el 6 están conectados a los terminales del triac, de salida del triac. Este optoacoplador en particular también tiene una pequeña circuitería adicional que detecta el cruce por cero, así que este componente me puede, digamos, salvar de activar esto tal vez a mitad de camino en la forma de onda, y siempre iniciar por el cruce por cero. Esto viene en varias presentaciones, en varios encapsulados, y una nota que tal vez le pueda interesar es esta: es que los optoacopladores o los optoaisladores normalmente no deben ser usados para manejar la carga directamente. No deben ser usados para manejar la carga directamente. O sea que esto no es para que ustedes coloquen aquí a su salida un bombillo o un motor o algo de carga.
Normalmente, bueno, lo regular es utilizar este dispositivo es solo como dispositivo de disparo. O sea que este siempre va a tener de acompañante un TRIAC o un elemento de carga que va a manejar la carga a final, pues. Bien, este es un dispositivo acompañante que solo es para, digamos, aislar el disparo, para poder tener una separación entre la electrónica, digamos, fría con la electrónica caliente de alto voltaje. Esta es una nota que les quiero colocar acá. Esta es un circuito de aplicación que se consigue de la hoja técnica de datos, en la que sugiere cómo hacer un circuito de conmutación utilizando este optoacoplador, y este es el circuito sugerido por el fabricante de esta pieza. Como ven, tenemos una fuente de alimentación positiva que pueden ser 5 voltios con una resistencia limitadora para limitar el paso de corriente que pasa a través del diodo, y aquí una lógica combinacional en la cual cuando aquí se coloca una señal a tierra, pues ya este circuito se cierra, porque se cierra este circuito de acá. El terminal 3 y el terminal 5 no están conectados a nada, así que pueden estar así flotantes, y aquí el resto de la electrónica, en la cual al ustedes colocar una lógica combinacional acá, pues entonces al tener aquí un 0 a la salida, un 0 acá, pues van a cerrar el circuito y automáticamente se va a disparar este que sí es el TRIAC de carga. Como ven, se están utilizando el optoacoplador es como un elemento acompañante para poder disparar este señor. Este es el que va a soportar, digamos, la carga de mi sistema, bien sea puede ser un motor, una bombillo, un arreglo, algo que genere o que demande una buena cantidad de corriente. Seguidamente este circuito se monta en un ambiente de simulación. Aquí estamos colocando el mismo circuito que el anterior, solo que se está ralentizando la frecuencia para que ustedes puedan ver el efecto, y aquí se está presionando el pulsador, ¿no? Cuando está pulsado, pues la corriente pasa a través de la carga. En este caso la carga está emulada con L1. Cuando se presiona, esto se enciende. Y esto es una forma muy práctica de separar esta etapa con respecto a esta. Y aquí claramente se logra ver la parte fría de tu circuito y la parte caliente del alto voltaje. Bien, eso es, digamos, la demostración de este circuito. Lo siguiente es otro ejemplo de aplicación que lo logré sacar de la misma hoja de datos. Y esto es como para mostrarles a ustedes que no necesariamente se necesita un octotriac para disparar un triac. En este caso se está utilizando un octotriac para disparar un par de CCRs. Bien, entonces no es limitativo, o sea, no es que necesito un octotriac para disparar un triac. Ustedes pueden utilizar un octotriac para disparar un par de SCR o un SCR, o pueden utilizar un octotransistor para disparar un SCR. Lo importante es que cumplan con los requerimientos que pide el componente a su puerta, digamos, para que si el SCR necesita 1.2 voltios con una corriente de tal, pues tú al darle eso puedes utilizar una etapa a la que tú convengas para poder administrar y controlar ese SCR. El objetivo de esta diapositiva es como para decirles que no necesariamente se necesita un octotriac para disparar un triac, sino que ustedes pueden, en función de su requerimiento, de cómo manejen o cómo interpreten el problema, ustedes ven qué componentes a utilizar. En resumen, entonces, lo que les quiere decir un octoacoplador puede efectivamente también eliminar el ruido de las señales. Ruido, por ejemplo, que proviene de la etapa de control. Normalmente en la parte de potencia se colocan motores, se colocan una buena cantidad de componentes que tienen altas cargas. Algunos son inductivas, otros son solo resistivas, otros son capacitivas. Esos componentes, cuando se encienden, sobre todo los motores, generan mucho ruido, muchas armónicas que esas señales pueden pasar a la etapa de control y pueden, digamos, alterar el funcionamiento de las etapas de control. Entonces es una digamos,
si tu circuito quieres que sea, digamos, robusto y confiable, una buena opción es aislar esas etapas, y los autoacopladores pueden servir para ello. Aislar los dispositivos de bajo voltaje con los de alto voltaje. Puede evitar las interrupciones por sobretensiones, por ejemplo por transmisiones de radiofrecuencia, picos de una fuente de alimentación. Si en algún momento la fuente de alimentación de 3.3 por ejemplo pasa a ser 3.4, 3.35, ese ruido pues se puede filtrar a la salida, ¿no? Y se tiene una salida de control, digamos, óptima para manejar la parte de potencia, y permite el uso de señales pequeñas digitales para controlar voltajes AC mucho más grandes, que es prácticamente prácticamente lo mismo que esto. Pero bueno, básicamente el uso del autoacoplador es efectivamente para, digamos, aislar una etapa con respecto a la otra. Y eso es todo sobre la parte de autoacopladores, y nos vamos a ver entonces en una próxima clase, ya en esta oportunidad del tema 2.